Hola, muy buenos días. Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos, chicos. Bien, por favor, enciendan las cámaras para poder iniciar. Ya, miro a la mayoría. Esperemos que contestamos 10 personas, son 11. Asumo que tal vez están en el proceso de estarse conectando. Bien, hasta mientras vamos con el registro de la asistencia, por favor, vamos. Eh, por favor, atentos a la lista, ¿ya? Ya, por favor, señorita Belén Morán, ¿está? Presente. Listo, gracias. Señor Moreno Darling, Presente. gracias. Señor Elian Pacheco, Presente. Presente. listo. Ronnie Pinela, Presente. listo. José Salazar, Presente. listo. Sánchez Steven, No se encuentra en este momento, ingeniero. mm, ya está faltando mucho. Sánchez Jefferson, Presente. eh, Odalis Belis, Presente y buen día. listo. Lilibet Belis, Presente, ingeniero. gracias. Wesley Lord, Wesley, no, ya, se escuchaba como bajo nada más. Ángel Carriel, Presente. listo. A ver, todas las cámaras encendidas, por favor, para tomar la captura de respaldo, de evidencia, y ya poder iniciar. Me falta, aquí no le veo, a Lilibet. Ya, ahora sí, por favor, no muevan, sí, no se muevan ustedes. Ni sus cámaras, una, dos y tres. Ya, ok, déjenme guardarlo, ¿eh? Ya, listo. Bien, ahora sí les voy a compartir la pantalla para ya poder iniciar. Ya, por favor, ahí me confirman si se evidencia ya en sus pantallas y igual manera el audio está en buenas condiciones. Sí, Ya. Si revisaron el video que les compartí en la plataforma. ¿Cuál, ingeniero? Video de justamente el tema que hablamos ayer, de los principios de SCM. Supply Chain Management. Sinceramente no lo vi, estaba revisando pruebas con los deberes. Revisar. A ver, ¿quién lo revisó? Yo, ingeniero. Yo tampoco no lo revisé. O sea, ¿quién lo revisó? Digo, ya bueno, ya me dice Lilibet, alguien más me decía que no ha revisado. ¿Quién lo revisó? Yo, Ronnie. Ya. A ver, ¿qué me puede comentar acerca del video?
Ronnie. No puede revisarlo, le digo, pero Ah, no. Bueno, les preguntaba que quién pudo revisarlo. ¿Quién lo revisó? Nadie, no lo revisó nadie. Revísenlo, chicos, revísenlo. Por eso a veces... A ver, ¿quién lo revisó? Nadie no lo revisó. Así van a tener que revisarlo de manera obligatoria. Van a tener que realizar una participación en el foro. Bien, en el video que descargué el día de ayer, bueno, les compartí ahí el enlace. Era un resumen de igual manera acerca de estos principios del SSM, ¿sí? Donde de manera, bueno, en el video explicaba cada uno de esos principios. De hecho, no es ni muy extenso gran parte del video. Y básicamente dentro de cada uno de esos principios, lo que revisamos ayer, ¿no? Dentro del principio número 1, era sobre todo la segmentación. Y de hecho, ustedes tienen una tarea aquí en la segmentación, en el análisis ABC. De ahí en más, esta segmentación pues solo hace por el producto, por la industria o la vía de comercialización que tenemos. Dentro del principio número 2, la red logística, personalizar la red logística, hablaba acerca de personalizar, cambiar, mejorar esta red logística que tenemos en cuanto a la distribución del producto. El tercero, alinear la planeación de la demanda de toda la cadena de suministro, es decir, manejar un stock. El cuatro, buscar diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente, es decir, aquí teníamos de hecho el ejemplo de cuando tenemos la marca, la ensambladora, la marca DEP, ¿sí? En cuanto a los requerimientos o cuando se requiere ya por parte de un cliente, pues ahí ese momento ya tener todos los insumos y solo ensamblar. El outsourcing estratégicamente, es decir, estrategias, alcanzar estrategias de ganar-ganar, que ganen las dos partes. Muchas de las veces, tanto a veces las empresas que ofertan en el ámbito de marketing, publicidad, entonces eso es la parte también fundamental. Y el desarrollar IT, es decir, tecnologías de la información, silencio en el micrófono. Y el 7, adoptar indicadores de servicio y financieros. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que son alcances y la administración de la logística. Y con eso ya finalizamos como tal la unidad número 1. Un poco más de, de esta parte, ¿no? Del SCM. Nos habla del SCM, a ver si me ayudan con la lectura. A ver, Luis. Luis, por favor, ayúdame con la lectura de eso. El alcance del SCM. Luis Lord, ¿no está? Alcance CMC. Para Sí. lograr dimensionar el alcance de la logística, surge el concepto de la cadena del suministro, el cual redefine el rango de acción de la visión del conjunto de actividades y procesos que interactúan bajo el marco logístico. La gestión integrada del canal de suministro depende de la calidad y la información, como el procesarla y cómo minimizar la incertidumbre. La importancia de la cadena de suministro radica el compromiso que tienen las organizaciones las una de las otras del compromiso es de realizar su trabajo de la manera más óptima para reducir todos los costos posibles y cada fase del proceso se proporcione un valor agregado al producto, lo que resulta el producto altamente competitivo. Este compromiso nos proporciona la seguridad para adaptarnos a las demandas del mundo cambiante. Ya, Luis, le recomiendo le practique un poco más la lectura.
A ver, dentro de este alcance, ¿qué significaba las siglas, bueno, en inglés, más claro en español, las siglas SCE? ¿Qué significaba aquello? ¿Quién me dice qué significaba las siglas SCM? A ver, chicos, por favor, participen. A ver, Ángel, ¿qué significaba las siglas SCM? Cuestión de la cadena de suministro. Ya, muy bien. Gestión de De la la cadena de cadena. suministro, bro. Ya, esto ahí está. Gestión de la cadena de suministro, eso es lo que estamos revisando. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta gestión de la cadena de suministros? Pues nos dice aquí, ¿no? De hecho, para alcanzar este ámbito, en el ámbito, perdón, de la logística, con el concepto de la cadena de suministro, refiere al rango de acción y la adición en conjunto de actividades. Es decir, el rango de acción que se está ejecutando, hablemos de la cadena de suministro, eh, básicamente serán estos procesos desde que el producto o los insumos o materia prima requieren llegar antes a la empresa, a la industria, para luego ser procesados. Entonces, si hablamos de toda esta cadena de suministro, desde la materia prima, insumos para producirlos, hasta que finalmente lleguen, entonces estamos hablando de que va a formarse un conjunto de actividades, un conjunto de redes que relativamente se vuelve extenso. Entonces, nos dice que el canal de suministro depende en gran de la calidad de la información, es decir, de la información que tengamos en los diferentes procesos o en las diferentes etapas de esta cadena de suministro, ¿sí? Cómo procesarla y cómo minimizar la incertidumbre. Es decir, un ejemplo tal vez práctico de Coca-Cola. Ellos necesitan algún tipo de información recurrente a la materia prima, cómo se está abasteciendo desde materia prima, qué es lo que está pasando durante ese proceso de fabricación, ¿sí? Luego el empaque, envoltura, luego el traslado a los mayoristas, luego el traslado a los minoristas, supermercados y finalmente al proveedor. ¿Y qué es lo que pasa durante cada una de estas etapas? ¿Sí? Entonces, esta información nos dice cómo procesarla y cómo minimizar la incertidumbre. Es decir, cómo alcanzar o que las empresas que relativamente no son grandes o extensas no tengan ese grado de incertidumbre a perder, tener pérdidas, a tener gastos que podrían ocasionar tal vez algún desbalance dentro de las finanzas de la empresa. Entonces, la importancia de esta cadena de suministro radica en el compromiso que tienen las organizaciones las unas con las otras. Y nos dice que este compromiso es de realizar su trabajo de la manera más óptima para reducir todos los costos posibles y en cada fase del proceso. Es decir, en algunos casos se pueden minimizar costos. Una manera tal vez de minimizar costos es optimizando las rutas, es decir, en los recorridos, en los tiempos de viaje, optimizar el espacio, es decir, de acuerdo al producto que se tenga, buscar el vehículo adecuado sin que tal vez tenga espacio sin cubrir dentro de ese vehículo. Entonces, de esa manera, pues se puede optimizar lo que es el costo y el tiempo, que son los factores relativamente más importantes en esta cadena de suministro, ¿no? Y proporcione un valor agregado. Si es posible proporcionar un valor agregado, como puede ser el tiempo que tarda en llegar el producto hacia determinado punto en relación a otra empresa, a otra industria que tiene el mismo producto, pero en tiempo tal vez es menor, entonces tal vez ese puede ser un valor agregado o algún tipo de descuento, no sé, bueno, en esto de valores agregados existen muchos, ¿no? Lo que resulta un producto altamente competitivo, es
decir que si tengo esta reducción posiblemente de costos, ajustándome dentro de cada una de estas fases, pues ahí puedo alcanzar esta competitividad, porque eso me da como resultado que los costos no son, o no estoy optimizando en costos, estoy optimizando en gastos, estoy optimizando en tiempo, en recursos. Entonces, obviamente, eso se va a ver reflejado en una rentabilidad y eso reflejado en la competitividad que tenemos dentro del ámbito ya comercial. Este compromiso nos proporciona seguridad para adaptarnos a las demandas del mundo cambiante. Es decir, ahora, en esta nueva época, etapa que tenemos, estamos viviendo, encontramos diferentes variedad y cantidad de productos, de diferentes tipos, precios, formas. Entonces, hay una gran variedad en cuanto a productos. Si mañana crean un producto determinado, como les decía, pasado mañana ya están en la réplica o mejorable el producto o bajo otras consideraciones de precio, bajan el precio, tal vez bajan la calidad. Entonces, estamos en un mundo, en un ambiente que es muy competitivo. Sí, eso se evidencia en todos los ámbitos. Igual en el ámbito profesional, igual ahora ya no son, por ejemplo, les digo, ya no son exclusivos ciertas carreras, ciertas profesiones, sino ya hay muchas. Dentro de estas ventajas del SCM, la cadena de suministro, también tenemos que, bueno, las 4 que yo les he considerado, ¿no? Fideliza a los clientes, se tiene un control más óptimo, se reducen los costos y se potencian las empresas. Por ejemplo, dentro de estas ventajas, fideliza a los clientes. Como se tiene procesos ya productivos, con una alta eficiencia, se logra dar tiempos de respuesta casi inmediatos, es decir, al cliente, ¿no? Mejorando los tiempos de entrega. Entonces, cuando se logra ya alcanzar estos procesos de manera altamente eficiente, ¿sí? Se logra dar tiempos ya, como nos dice, de respuesta inmediatos al cliente. Es decir, porque ya tengo mi red de procesos o cómo manejar diferentes situaciones, ya tengo de manera controlada, lo que a veces no sucede dentro de las industrias, dentro de las empresas. No se tiene eh, fijado qué es lo que pasa tal vez cuando en alguna parte de ese proceso falla, en una de esas partes falla o falta. Entonces, bueno, ahí viene ya el incumplimiento, falta de calidad y muchos aspectos más. Entonces, pero cuando ya se tienen estos procesos bien definidos, tomando en cuenta que puede pasar alguna situación adversa, ya se da tiempos inmediatos de respuesta al cliente. Y en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que nosotros como clientes, cuando algún servicio, algún producto nos falla, y queremos que nos den solución de manera inmediata, que nos atiendan, que nos escuchen y que nuestro requerimiento sea escuchado, sea atendido? Entonces, si maneja esta empresa estos procesos, pues obviamente ya se fideliza lo que son a los clientes. Ustedes saben que un cliente fiel o un cliente que ya confía en nuestro producto o servicio, pues va a ser un cliente, de ser un ingreso pues, posiblemente fijo y además puede dar el marketing, lo que es de boca a boca, es decir, que genere más clientes porque él, por medio de su servicio que fue prestado a él, pues él da buenas referencias, ¿no? Se reducen lo que son costos. Nos dice aquí que se logra que los costos se minimicen aproximadamente en un 25-35% en la cadena de suministro. Si pudiéramos ver, de hecho, ya más adelante, vamos a ver en ejemplos, ejemplos prácticos de empresas, de industrias, cuánto genera esta cadena de suministro, ¿sí? Cuánto genera en valores, en cifras reales. Entonces, si se tiene esta reducción, que minimiza en aproximadamente 25-35%, entonces hablemos de X valor, de $100, imagínense $100. Si le reducimos el 25 o 35%, estaríamos hablando de que
$25, estaríamos reduciendo $25. Esto tal vez posiblemente sea diario, puede ser semanal, luego esto mensual, pero si estos valores los sumamos relativamente cada mes y luego eso lo multiplicamos por años, por un año, perdón, y luego eso por años, vamos a encontrarnos que a la larga eso resulta un ingreso, puede resultar un ingreso mucho más alto, ¿sí? Esa es de hecho una de las razones por cuales las empresas a veces alcanzan ese éxito, ¿sí? O ahora, por ejemplo, lo que las empresas están realizando. Antes tenían tal vez presidente, el gerente, el secretario, el tesorero, vocal de, no recuerdo de qué otra más hay. Entonces, habían como 3, 4 representantes que únicamente estaban destinados a funciones administrativas. Esto les hablo en el ámbito de empresas de transporte, por ejemplo, la Señora de los Milagros, empresas de transporte intraprovincial, interprovincial o empresas de transporte de carga, sí que manejaban sus directivas, sus representantes que netamente estaban destinados al ámbito administrativo, porque su rentabilidad tal vez así también lo ameritaba, ¿sí? Tenían esos ingresos. Pero en una de esas partes, ahora con la situación, pues se trata de optimizar. Bueno, aunque no directamente estaría inmerso aquí, ¿no?, en la cadena de suministros, pero sí en el caso de gastos operativos, porque todos los ingresos que tal vez van destinados a la compañía o a la empresa, eh, parte de ello iba a los salarios de este personal administrativo, ¿no? Eso también como un aporte. Y otra ventaja, se tiene un control más efectivo, ¿sí? Como todo el proceso se tiene bien definido, se logra conocer en tiempo real en qué instante de la cadena de producción se encuentra el producto. Esta ventaja, sobre todo la cadena de suministro, nos ayuda cuando no hay subcontratación, ¿sí? No sé si ustedes entienden ahí en esa parte, cuando no hay subcontratación, es decir, cuando las empresas en alguna parte de esta gestión de cadena de suministro no subcontratan a otra empresa, qué sé yo, para que les lleve el producto de un punto a otro cuando ya está terminado, cuando ya está semi-terminado, semi-elaborado. Entonces, a veces hay empresas de que subcontratan en diferentes procesos o en diferentes fases. Obviamente esto puede resultar beneficioso o en el sentido contrario, no puede resultar beneficioso porque no está teniendo el control total, como nos dice, de todos los procesos, de toda la red, ¿sí? No sé si han escuchado ustedes de empresas que subcontratan servicios. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado, chicos, de esa parte de empresas que subcontratan servicios? A ver, Jefferson, ¿ha escuchado usted eso? Sobre empresas que contratan sus servicios. Subcontrata. Trato. No, la verdad he escuchado muy poco de eso. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Odalis, ¿ha escuchado empresas que subcontraten servicios? No, no he escuchado. Ya. O a ver, si yo les pregunto, subcontratar un servicio, ¿qué entienden por aquí? Subcontratar un servicio. O sea que la empresa contrata aparte otros servicios más de los que ellos necesitan. Ya, por ejemplo, tal vez nos podría dar un ejemplo, Lilibet. Pongamos, podría ser lo que es internet, lo que es seguros para los trabajadores. Ya, Podría ser también cuando el almuerzo o la merienda de los trabajadores. mm, ya, bueno, está bien esa parte, sí, está muy bien. Y en el ámbito, en el área de la distribución o esta cadena de suministro, ¿podría darme ahí un ejemplo? Ahí sería que pueden contratar a proveedores
que cuando ellos no tienen lo que es la materia prima. Ya, muy bien, perfecto, gracias, Lili. Sí, un ejemplo más claro no podría ser ese. Sí, la subcontratación, cuando, por ejemplo, subcontratan ya a una empresa que el material, insumos, materia prima, o lo que requieren para la elaboración, pues ya sea directamente o subcontratado por una empresa que directamente llegue con el producto hacia la fábrica o hacia las fábricas donde tenemos la producción. Entonces, esa sería una forma de subcontratar. De hecho, hay varias empresas, ¿no?, que únicamente se destinan a la producción, es decir, a elaborar el producto. Ya la distribución como tal, está bajo responsabilidad de una empresa, es decir, subcontratan a una empresa que tenga su propia flota vehicular y ellos son los encargados de movilizar, de transportar el producto hacia los puntos o destinos donde yo lo requiero, ¿no? Entonces, esa es una forma de subcontratar, en este caso, un servicio, cuando tal vez la organización no maneja todo esta gestión de cadena de suministro. Sí, sí está claro esa parte, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces, de hecho, esa es una de las razones, funciones, como ustedes quieran llamarlo, de la parte de logística y la cadena de suministro, o de las empresas como tal. Y tal vez que ustedes tengan ya visión a futuro, vayan, tal vez si tienen alguna idea de negocio, crear su propia empresa que únicamente esté orientada al transporte de mercancías, independientemente de tal vez del tipo de mercancías, ¿no? Obviamente, si tal vez son medicinas o insumos que tal vez requieren un tipo específico de vehículo bajo condiciones específicas, tal vez el costo también va a ser relativamente más alto, ¿no? Porque la inversión obviamente es más alta. Pero para que ustedes tengan idea, hay muchas empresas de que no tienen la capacidad tal vez financiera para adquirir vehículos y que puedan transportar los productos elaborados hacia sus mayoristas, hacia sus distribuidores. Entonces, ahí viene la parte o el requerimiento de la parte logística, de querer subcontratar una flota de vehículos que me pueda transportar estos productos, estos servicios hacia los lugares de destino. Entonces, ahí es una gran oferta, gran ámbito o área que ustedes podrían tener, ¿no? Como les digo, como una idea tal vez de negocio, ¿sí? Y eso considerando eh, el lugar, las actividades que ustedes tienen en Guayaquil, que es prácticamente casi como un país pequeño, ¿sí?, que mueve gran cantidad de negocios, mueve gran cantidad de mercancías, porque tiene puerto, que tiene el aeropuerto. Entonces, en esa parte, como lo dicen, Guayaquil es un país pequeño, mueve gran cantidad de mercancía, de negocios, de actividades que se realizan todos los días, ¿no? Entonces, eso les dejo nada más como ahí como que lo pienso. Y se potencia la empresa. Una eficiente gestión de la cadena de suministro no solo traerá a tu empresa todos los beneficios descritos anteriormente, sino que además es capaz de hacer que la compañía sea líder en el sector en el cual se desenvuelve. Obviamente, esto considerando la cadena de gestión de suministros. Si nosotros tenemos una gestión de cadena de suministro que funcione con eficacia y eficiencia, pues vamos a alcanzar a ser dentro del ámbito, dentro del sector, un principal relevante, es decir, una de las mejores tal vez empresas, industrias que tengan, ¿no? Entonces, esto sustentándose bastante en tener esta gestión de cadena de suministros en sus procesos de manera muy eficiente, ¿sí? Eficiente, eficaz, es decir, con productos de calidad, un servicio de calidad, cumpliendo tiempos, cumpliendo con, con los horarios o fechas establecidas, ¿sí?
y tratando de optimizar recursos, tratando de optimizar o minimizar gastos, ¿sí? En relación tal vez a las competencias o a otra empresa que tenga o oferte productos similares. Aquí hablamos también un poco de lo que es la planeación del transporte, ¿sí? Es decir, aunque no es muy a fondo, ¿no? Pero el tema del transporte es uno de los principales, igual, actores, porque es quien moviliza, quien transporta la carga. Y bueno, está determinada por lo que se va a mover, es decir, qué tipo de carga, qué tipo de mm, carga, bueno, vamos a mover. Luego vamos a ver qué tipos de carga, las perecederas, frágiles. Esto, vamos a ver, está aquí ingresando. Ya. Bueno, y dependiendo igual de las diferentes circunstancias y seleccionar el mejor modo de transporte para el requerimiento específico, es decir, el mejor modo de transporte en cuanto a dimensiones. Bueno, y en dimensiones tenemos lo que son trailers, tenemos camiones, mini camiones, como es, los vehículos más pequeños, camionetas. Entonces, de acuerdo al tipo de carga, ¿no? Tenemos diferentes tipos de vehículos y ahí tenemos que ver cuál se ajusta más a las circunstancias o las características de la carga. Y también considerando la parte legal, es decir, cuál es dentro de términos legales la capacidad máxima en peso, en volumen que tiene tal vez una, un vehículo, ¿no? Mientras la mayor parte del tiempo consumido es por el recuento estallado, esto puede lograr un mínimo de tiempo con la ayuda de una computadora. El planeador debe interpretar y evaluar las sugerencias de la computadora. Bueno, esto ahora hay de hecho softwares que nos ayudan bastante en este sentido. Eh, Porque básicamente, ¿cuál es la función de un operador de logística? Saber, por ejemplo, el peso, saber las dimensiones, saber el peso y las dimensiones en cuanto a la carga, ¿no? En cuanto a los materiales que voy a necesitar, es decir, una caja. ¿Cuáles las dimensiones de una caja? ¿Cuál es el peso de una caja? Si sumo el peso del producto más el peso de la caja, ¿cuánto es el valor total por caja? Luego, ¿cuántas cajas pueden ser apiladas? ¿Sí? Entonces, esos son aspectos o esos cálculos que ahora están ayudados bastante por el ámbito de la informática, ¿sí? Es decir, de programas que nos ayudan a esa parte, ¿no? Lo que tal vez antes no se tenía, antes no se maneja eso. Por ello, de hecho, hay varios productos cuando nos llegan en el estado en que salieron, es decir, durante el trayecto, durante su recorrido, tuvieron varios desperfectos porque no se tomó ciertas consideraciones, entonces como la sujeción, es decir, que la carga vaya sujeta cuando tal vez el vehículo, no sé, va por una curva o reduce, aumenta la velocidad, las cajas se desploman, entonces todo eso tiene que ser también considerado, ¿no? Y es un aspecto fundamental, porque si el producto no llega en buenas condiciones, el cliente no va a adquirir un producto en mala calidad o aún peor, aún más, no va a pagar el mismo valor que al inicio estuvo considerado, ¿no? Existen 5 modos básicos de transportación: ferroviario, terrestre, marítimo, por ductos y vía aérea. Creo que cada uno lo conocen o hemos escuchado. El ferroviario, obviamente, y en nuestro país, bueno, ya no lo tenemos, pero sí tenemos el terrestre, tenemos el marítimo, por ductos y vía aérea. La importancia relativa de cada modo de transporte es medir en términos de distancia, capacidad, volumen y tipo de materiales transportados. Bueno, ahí viene lo que es el empaque, manejo de materiales y el almacenaje. Pero si hablamos en relación a distancia, capacidad, volumen, a ver, yo les pregunto aquí, ¿cuál sería una característica en cuanto al ámbito terrestre? O una característica, ventaja o desventaja en relación al marítimo o al aéreo, que son los tres los principales.
A ver, participen para no preguntarles o yo les... Perdón, no lo escuché. Sí, puede repetir lo que dijo. También me hicieron olvidar. A ver, les decía, tenemos 5 modos básicos de modos de transporte, ¿no? Y dentro de estos modos básicos de transporte, pues vamos a medir en términos de distancia, capacidad, volumen y tipos de materiales. Y luego de ello va a venir pues el empaque, manejo de materiales y demás. Entonces la pregunta que yo les hacía aquí, en cuanto a características o ventajas que tenemos de acuerdo a cada modo de transporte, ya sea ferroviario, terrestre, marítimo, aéreo, o quedémonos con los tres, el terrestre, marítimo y aéreo, que son los tres más conocidos o más importantes. ¿Cuál sería una característica o una ventaja de acuerdo al transporte terrestre en relación al marítimo o al aéreo? A ver, si yo les pregunto en distancia, ¿cuál será mejor? ¿Terrestre, marítimo o aéreo? En distancia. Aéreo, Aéreo. Ya, ¿por qué? porque es más El rápido y producto llega más rápido eficiente. pues, a su destino. Mm, Ya, eso sería en tiempo. Bueno, ya, sí, está bien. A ver, y en capacidad, ¿cuál sería más? El marítimo, porque tiene probabilidades de llevar una carga este, a- este, Carga mayor a cierta las demás. carga mayor en Ya, capacidad. sí. Em, y El terrestre creo que tiene una capacidad limitada en cuanto a la cantidad de- del vehículo. Ya, sí, puede ser el terrestre en cuanto a capacidad. Sí es un poco limitada en relación al marítimo o tal vez al aéreo. ¿Cuál más? A ver el volumen. En cuanto al volumen, respecto al terrestre, por ejemplo. A ver, de cada uno. El volumen respecto al terrestre, al marítimo o al aéreo. A ver, chicos, participen, por favor. Sería el marítimo. En un momento. A ver, chicos, perdón por la interrupción. Sí, a ver, ¿en qué parte estábamos? Les decía del volumen respecto al terrestre, al marítimo y al aéreo. ¿Cuáles serían tal vez unas características de acuerdo al terrestre, marítimo o aéreo? ¿Cuánto al volumen? El aéreo, Ya, porque llega al mismo tiempo al mismo lugar y rápido al destino. ya, entonces yo les pregunto, el volumen, en cuanto al volumen, ¿cuál sería el modo más eficiente? El marítimo. Ya, ¿por qué?
porque, o sea, marítimo no puede llegar tan rápido, pero sí puede llevar bastantes cargas súper pesadas. Ya, muy bien. No es Y como el terrestre no soporta tantas cargas pesadas. sí, muy bien. En cuanto a accesibilidad, ¿cuál sería más eficiente? Accesibilidad entendiéndose como poder acceder a, tal vez a todas las partes o zonas que tal vez los otros modos no tengan acceso. Terrestre. Terrestre. El terrestre, ahí sí sería más beneficiario. ¿El terrestre o el aéreo? Aéreo, Aéreo. aéreo. ¿Terrestre por qué o aéreo por qué? Los dos, creo. Ya, pero ¿por El, qué? el terrestre porque no, en el país no hay muchos aeropuertos y el terrestre se puede movilizar en varios lugares que el aéreo no puede. Perfecto, ese aporte. Se tiene. Sí, porque va a depender de las condiciones, ¿no? En este caso, en nuestro país, no tenemos puertos en todas las ciudades o en puntos relativamente cercanos, son extensos. Entonces, bajo esas características o esas condiciones, el modo más idóneo sería el transporte terrestre, ¿sí? Porque tenemos, bueno, una red, bueno, en su mayoría no es muy buena, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que es la red vial. Entonces, va a depender bastante de ese tipo de características, a diferencia en otros lugares, en otras áreas, en donde puede suceder el sentido contrario, ¿sí? O depende de las circunstancias. Y puede cambiar al aéreo, ¿no? De hecho, por estas razones, a veces diferentes productos tienen costos relativamente más elevados en un lugar a diferencia de otro, ¿no? Eh, a ver, el manejo de empaque de materiales y almacenes incluye también características y acciones y requerimientos necesarios para garantizar la capacidad de preservar el empaque y el apoyo. Bueno, esto hablando ya un poco, sobre todo en el tema de empaque, manejo de materiales y almacenar, que es la parte fundamental también, ¿no? Porque el producto, bueno, cómo se va a llevar, cómo se va a empacar, cómo no yo cuido al producto de que no sufra ningún tipo de percance, de daño, entonces también esa parte. Y deben considerar los siguientes factores. Bueno, aquí viene la parte de documentación, donde define el equipo de manejo de materiales, procedimientos, necesidades, vida de anaquel, restricciones de carga del equipo de manejo de material, capacidad, peso y volumen, requerimientos especiales de control ambiental y la fragilidad. Dentro de hecho de cada una de estas características de los modos de transporte, tenemos tal vez en la parte administrativa o de documentación, donde son relativamente más tediosos o más extensos. Y uno de ellos es el transporte marítimo y el aéreo, ¿sí? Que son, requieren esta parte administrativa, sobre todo, relativamente un poco extensa, ¿no? Y ahí vienen, bueno, ya depende de cada legislación, de cada gobierno local o nacional, cómo se maneje también esta parte, ¿sí? Y bueno, ahí viene igual el tema de impuestos, prohibiciones o limitantes en cuanto a límite de carga, de diferentes productos. Entonces, bueno, eso también es otra parte, ¿no? Pero lo que sí nos interesa aquí es el tipo, en este caso, de vehículo, si hablamos tipo de contenedor en transporte marítimo, el tipo de avión en transporte aéreo. Entonces, la fragilidad que tal vez tenga el tipo de carga va a depender también, entonces, del tipo, o dependiendo del tipo de carga, vamos a requerir un, un vehículo adecuado. Y finalmente, esta parte de administración de logística es o brinda como una de las herramientas necesarias dentro del manejo eficiente y efectivo dentro de la administración de la cadena de suministro. Es decir, esta cadena de suministros va a necesitar una administración, bueno, quien se encarga de todo este proceso. Y como vemos aquí, logística administrativa. Bueno, aquí
está, bueno, básicamente en la imagen podemos tener lo que es una ciudad o acá lo que es el pueblo un poco más alejado. Eh, entonces, esta parte, de hecho, puede ser, ¿no?, que llegue acá a los proveedores, luego llegue a diferentes puntos de distribuidores también. Entonces, toda esta parte obviamente va a estar o va a requerir de quien planifique, quien organice, quien prevea ciertas circunstancias o quien controle todos estos procesos, ¿no? Entonces, toma en cuenta todos los recursos y tendencias del mercado y un profesional en la administración de la logística puede tener una respuesta a todo a la hora de adaptarse a este tipo de necesidades, ¿sí? Es decir, manejar, saber en qué partes, en qué procesos de toda esta cadena de suministros, ¿sí?, se debe hacer tal vez mayor énfasis. Es, por ejemplo, cuando en transporte de carga subcontrataron una empresa de seguros para cuando sufra algún tipo de desperfecto, daño a la carga o robo, entonces ya está de manera prevenida algún tipo de este tipo de circunstancias, ¿no? Y las características principales pues son la logística administrativa, es parte de la mercadotecnia, ¿sí?, que se encarga de administrar la cadena de suministro por medio de la logística. Esto lo podemos establecer el orden y control de los inventarios dentro de las empresas. Es decir, bueno, una de las características principales será la mercadotecnia, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado o sabe lo que es la mercadotecnia? No, ahorita revisen ahí en Google y qué van a encontrar acerca de la mercadotecnia. ¿Alguien me puede decir? Sobre lo que es la publicidad, Ya, muy bien, lo que es la publicidad. ¿Qué más? promociones, Publicidad, promociones, Lo que es radio. radio, radio. ¿Cuál? Algo más debe estar ahí. Profesor, me sale a mí como el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Ya, esa definición está Sobre las más. ventas y contabilidad. Sobre la venta y Sí, bueno, contabilidad, va a depender finanzas y logística de un del producto. ámbito, ¿no? Lo que nos decía, ¿quién era? Señorita Belén, conjunto de técnicas, Conjunto conjunto, de técnicas y estudios ya, que entonces, tienen como no le escuché la última parte, que tienen como objetivo generar lo mejorar que la es comercialización la de un producto. comercialización, es decir, el marketing, ¿no? Es decir, cómo vender el producto, cómo ofertar el producto, cómo dar iniciativas tal vez en cuanto a poder expender el producto. Por eso hace referencia a la mercadotecnia, es decir, buscar estrategias, ¿no? Buscar estrategias que nos ayuden a mejorar este nivel de producción o a mantener. Dentro de esos objetivos también tenemos la satisfacción de la demanda en las mejores condiciones, servicio, costo y calidad. Es decir, cumplir con estas condiciones que serían como las más prevalecientes, servicio, costo y calidad. Y se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo, es decir, superficies, medios de transporte, informática. Eh, esta parte esta parte se encarga de la gestión de medios necesarios, es decir, cuáles son estos medios necesarios posiblemente para cumplir aquello, medios de transporte, creo que son medios informáticos que nos ayudan en este caso a programar toda la parte de la cadena de logística y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean adecuados, es decir, ¿qué necesitamos para que funcione toda esta cadena de suministro? Necesitamos personal operativo, las personas, es decir, el recurso humano y los recursos financieros, es decir, los recursos con los cuales estas personas van a movilizarse, van a necesitar de alimentación, van a necesitar posiblemente de combustible para el vehículo, con toda la parte financiera, ¿no? Entonces,
como uno de los objetivos que persigue esta administración de la logística, ¿sí? Como característica principal, forma parte de esta mercadotecnia, es decir, forma parte de todo buscar estrategias para que el producto alcance la venta dentro del ámbito competitivo de las empresas.